Una de las cosas que vamos a emprender hoy es que yo voy a tratar de no usar eso, lo voy a intentar, pero capaz que después me arrepienta y lo use, porque el plan es que charlemos. Para que no me lean la postura corporal, lo vamos a dejar todo abierto. Enseñar no es lo mismo que ser especialista en algo. Y es lo que vengo a plantear hoy. Saber sobre una herramienta, saber sobre geomática y transformarse en docente no es un paso natural y orgánico que se da por arte de magia o porque uno sabe algo un montón. Y como no es arte de magia, deberíamos empezar a trabajar y problematizarnos con que para enseñar hay que aprender, y es un trabajo nuevo. Y también considerar que las personas que se dedican a enseñar se forman y son especialistas también en ese rol. Así que vamos a trabajar sobre eso. ¿Sí? ¿Por qué polémico? Porque generalmente en el campo disciplinar en el que nos movemos, generalmente buscamos el especialista en datos, no sé, de la región del radar, para que dé la clase de tal tema. ¿Por qué? Porque es el único que los usa, es el único que los procesa, y por ende, la única persona que lo puede enseñar. Es cierto, la persona esta, le vamos a poner X, no vamos a poner nombres porque el plan no es ese, sabe usar las herramientas, conoce el campo y generalmente lo aplica a un campo. Si yo soy agrónoma de formación y me dedico a la región del radar porque me viene bien para mis problemas, si a mí me piden que dé clase, ¿de qué tema voy a hablar? Y si mi aula es multidisciplinaria, ¿a quién le va a servir lo de agronomía? Y si no hay agrónomas en el aula, ¿a quién le va a servir? Y ese es uno de los grandes problemas de ser especialista y dar clase. Porque ser especialista en un campo disciplinar no amerita automáticamente que uno se pueda transformar en docente. ¿Cuál es la cuestión? Para no ser tan crítica y de repente que salgamos todos llorando de acá y diciendo, qué bajón, no era como yo pensé, la mayoría de los docentes que hacemos esto lo hacemos de esa manera, pero este campo disciplinar tiene una característica, y me voy a valer de unas palabras de Francisco que me encantó, no sé si vieron esa presentación hace 1 hora y media atrás, en el que hablaba del concepto de teledetección y lo usaba como campo disciplinar. Yo pienso lo mismo de la geomática, me queda más cómodo hablar de geomática y asumir que dentro de eso estamos hablando de sistemas de información geográfica y de teledetección y de otras cuestiones que van mezcladas con el uso de datos satelitales. Entonces, cuando yo hablo de geomática, pienso en eso como un gran campo disciplinar que otorga herramientas a otros campos. Entonces, me vuelvo a parar ahí. En los primeros años, no podés venir acá, esto es legal, no hay problema, la presentación es una pantalla nomás. El punto es que en la primera década íbamos a mandar a CONAE como uno de los hitos que marcó la accesibilidad a los datos. Porque antes tener datos, antes de los 90, era como muy difícil, muy caro y muy imposible. Entre los 90 y los 2000, ¿me escuchan bien? Pero ahí vos hacés como los ojos virtuales, porque pobre gente. Entonces, en esa década no había gente que supiera de cosas, acá en este país, en Argentina. Entonces, claro, tal sabe tal cosa, me va a dar este tema, tal sabe tal otra, me va a dar este tema. Y así construimos un perfil de trabajo donde automáticamente creíamos que el especialista es la persona que tiene que estar en esta materia. Por necesidad. Faltaban datos, faltaba gente, y si había alguien que sabía algo, pues que lo enseñen. La segunda década, después dijimos, organicémonos un poquito, creemos instituciones un poco más formales, empecemos a dar cursos en una estructura, y se crearon 5 formaciones, aproximadamente 4, vamos a decir, porque de los 2000 hasta el 2010 se crea la maestría en aplicaciones, que era antes MAEARTE, tenía otro nombre, el Gulich empieza a dar clases, da clases primero
como formación antes de hacer la maestría decanta de tratar de formar, tratar de traer especialistas y tal. Se forma la maestría de Entre Ríos, la del Cerejeo, hacia el final, después de la nuestra. Y en Buenos Aires tenemos dos que son especializaciones, en la parte de agronomía y en la parte, tiene un pensamiento más ambiental, pero es en geografía, son especializaciones. Entonces tenemos esas y la de azul. Entonces, 3 maestrías, 2 especializaciones. Entonces ahora tenemos la peli más o menos completa, pero detalle, además de ser especialistas que dan clase, solo en la región centro. Porque estoy hablando de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Cuestión que sigue siendo así, en la región centro hay formación, para los costados no hay formación. Entonces, en la última década, empezamos a decir, bueno, tenemos formaciones, hay más gente, virtualicemos. Y empezamos a trabajar de otra manera. Y en paralelo, no es que el Instituto Ullich es la única entidad que hace esto, dentro de una casa que es CONAE, con la mano de la universidad que le otorga el permiso para tener los títulos, formó otras propuestas que no solo alberguen a la gente que está en formación de posgrado o se está especializando, sino que pensar también para atrás. Y entonces, lo que va a venir después va a estar bueno porque van a recordar estas décadas, y cuando se inaugura la unidad de formación masiva también responde a algo que estaba pasando en la sociedad que se condice con lo que pasó con la institución en la que trabajamos, pero no quiere decir que eres la única ni el único pedacito que pensó en eso, sino que se estaba pensando en lo mismo, porque así son las corrientes, en cualquier campo. En eso sale la formación virtual. No es la diplomatura la primera, hay mucho de la UFM que tiene trayectoria en tratar de formar a distancia y de manera asincrónica, pero no me voy a meter en esa parte de la peli, se la voy a dejar a Maxi. Y la pandemia enseñó algo muy crudo respecto a cómo aprende la gente. Tenemos una cohorte de la maestría, en el Ullich, que fue absolutamente virtual. ¿Alguien estaba preparado para eso? No. ¿Las clases se dieron? Sí. ¿Somos especialistas en cosas que dan clases? Sí. Se nos notó un montón en ese momento. Entonces, esto de enseñar no deriva solamente de un esfuerzo aislado, de una institución aislada, sino de una necesidad. Y ahora, si tenemos más o menos la estructura armada, si tenemos más o menos diferentes campos, sería una gran oportunidad para que pensemos a pensar en educación. Los formadores deberían recibir formación. No es tampoco su responsabilidad individual automáticamente asumir que yo voy a sacar de la galera un aprendizaje basado en problemas, como mostró Francisco, para que un aula funcione. Eso necesita una propuesta pedagógica robusta, necesita pedagogos, necesita discusiones con otros campos disciplinares que están ligados directamente a las ciencias y la educación y que nada tienen que ver con el uso de datos satelitales. Y también necesita que las personas que vienen a aprender, de alguna manera, tengan las herramientas para poder hacerlo. O sea, si estamos hablando de estudiantes de posgrado, hay ciertas características que son para esos estudiantes. Si no corresponden al mismo campo disciplinar, hay que pensar en estrategia para que todas las personas se vuelvan a su casa con algún tipo de saber o adquisición de saberes que le nutran algo que traía de antes. Y por sobre todas las cosas, uno de los grandes temas con enseñar como especialistas es que nuestro hilo común es usar la herramienta, meter los datos, procesar, y nos terminamos poniendo a hablar de eso. ¿Por qué? Porque el profe que es especialista en agronomía, y el aula, volvamos a ese ejemplo, con el respeto de las personas de ese campo disciplinar, da su clase, nadie entiende el problema que habló de la humedad del suelo y no sé qué, entonces de repente dice, bueno, pero en el QGIS meten el procesador y ahora te mirás este botón y te mirás este botón, y eso todo lo entendimos. Entonces empezamos a discutir sobre eso, metamos este dato acá, sí, y después vamos a este paso. Entonces el estudiante de cualquier campo disciplinar se vuelve a su casa, y no es que aprendió sobre un problema, aprendió cómo meter los datos en el procesador,
Y después, cuando viene a resolver su problema, vamos a complicarlo, hiperespectral, radar, la región que quieran, para usar lo que quieran, termina cayendo en ese mundo de usar la herramienta como una serie de pasos y se olvida completamente para qué lo quería, cuál era el problema que quería resolver. Y ese es un problema que deriva de la formación. Esos son los resultados en los cuales en una tesis nos ponemos a defender la herramienta, la que queríamos, escribimos un plan de tesis, con el respeto de los tesistas actuales de este momento, en el que todo el trabajo de explicación se va hacia la parte de los datos y cómo los voy a procesar y qué les voy a hacer. ¿Y el problema? ¿Dónde está el problema que querían resolver? ¿Cuál es el sentido que le van a dar a su tesis? En el caso de los ejemplos de posgrado, que termina haciendo una tesis para poder recibirse. Y eso, en realidad, es una respuesta a una historia del comportamiento. O sea, que especialistas den clase y no reciban formación para enseñar, deriva en que haya estudiantes que consideran que una forma de saber hacer es hablar muy bien del procesamiento. Y si no resolvés un problema, estamos mal. Entonces, no es de nuevo para que nos vayamos a nuestra casa con tristeza y tal, sino para que empecemos a reflexionar respecto a que no hay que sacar gente que procese bien datos. Hay que sacar gente de las formaciones que se haga preguntas, que se problematice y por sobre todas las cosas, que no dependa de nadie para resolver sus problemas. Porque no hay satisfacción más grande si nos paramos del lugar de los docentes en entender que ya no sos necesario. Que vos simplemente fuiste un nexo entre un saber que existía y la forma del estudiante para llegar a su objetivo. Y no es lo mismo como especialistas, porque como especialistas somos nosotros los que tenemos que responder todo el tiempo. Entonces, se da más una situación maternal, paternal al tratamiento de los estudiantes, donde le queremos tratar de resolver las cosas que, bueno, después aprendemos también como madres, padres, sospecho que esa tampoco va para los críos. Pero bueno, ese asunto lo dejo para otra discusión. Entonces, conclusión de la primera parte de esta peli. Especialistas no son lo mismo que docentes. La historia tiene un porqué del cómo hemos elaborado nuestro campo disciplinar, como se pudo y de la manera en la que se pudo. Y ahora viene la etapa 2 en la que pensamos en empezar a separar quiénes se quieren dedicar a la educación, quiénes se quieren dedicar a la especialización y a la educación, y quienes se quieren quedar solo en la especialización. Y no está mal. Uno no debería estar obligado a dar clases si no le gusta darlas. Y tampoco debería no tener la posibilidad de formarse. Y debería pasar que no estemos hablando solo en campos de especialización sobre estas cuestiones, sino que empecemos a tratar de trabajarlo en un ambiente que, por lo menos acá, es bastante desconocido, que es en el grado. Yo debería salir del grado con algunas herramientas sobre este campo, y eso es un trabajo y una vacancia que está a ocupar quien quiera empezar a hacerlo. Entonces, yo voy a usar esta presentación solo una, voy a hacer trampa. Viene una pregunta para todos ustedes, es ¿para qué enseñamos a usar geomática? Pensemos con esto que yo me acabo de valer para decirlo, o sea, piénsenselo, ahí adentro de esa pantallita están invitados, invitadas a pensárselo, y si alguien me lo quiere decir ahora, bienvenido sea. Como una herramienta para resolver problemas. Acá Mariela lo que nos indica que puede ser una herramienta para resolver problemas. Gracias. ¿Alguien más tiene algo para decir? Ana. Para responder preguntas a distintas escalas y con distintas dimensiones de análisis frente a una problemática dada. Escalas temporales, escalas espaciales, para dar información o respuestas a diferentes preguntas. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Se escuchó eso de Ana? Adentro del mundo virtual. Bien. Sí. Para enseñar a hacer predicciones y tratar de prever lo que puede llegar a acontecer en el futuro.
Perfecto. No, sí. Fíjense que las respuestas de ustedes ahora no son sobre una especialización específica, sobre Sí, por acá dicen, para entender el territorio o el ambiente donde estamos trabajando, ¿qué es? Perfecto. Ninguna de las respuestas alude a un campo disciplinar específico de formación, de especialización. Entonces, las preguntas existen, las herramientas las tenemos, no es algo inventado así en la Matrix, está en las personas que trabajan en el campo. Lo único que falta son herramientas para que Moodle no sea una caja negra donde tiramos materiales, sino más bien un estilo constructivista de enseñanza que puede mejorar muchísimos aprendizajes si se usa bien. Y cómo hacer para usarlo bien, y el mismo momento en el que usaron el QGIS y no sabían que el panel principal tenía cierta cantidad de botones que servían para hacer cierta cantidad de cosas, lo mismo la Moodle, cumple la misma función, es una herramienta de trabajo. Entonces, las herramientas de educación están dando vueltas, lo único que falta es que esas preguntas que no vienen a marcar soy de este campo disciplinar y enseño geomática, por hablar de geomática como gran propuesta y cada uno se va hacia donde quiere, sino empezar a pensar que hay preguntas que se pueden responder para empezar a pensar el aula y empezar a respetar también a nuestros estudiantes que vienen con diferentes campos en la mochila y con la ilusión también de recibir una formación acorde a su desarrollo. Porque no sé si les ha pasado alguna vez que van a un lugar a tomar un curso y de repente salen de ahí y es como, ¿y yo qué aprendí acá? ¿Qué fue hecho para mí acá? Porque uno como estudiante se pone en esa situación. O sea, no es que solo las crías van a la escuela y tienen situaciones. Las personas adultas que aprenden se ponen en lugares muy parecidos a las crías porque aprender es universal. O sea, la situación de ser estudiante va para cualquier instancia y necesita herramientas acordes a eso. Otra cosa es también reconocer esto. Hay campos disciplinares que han marcado un estilo de enseñanza. Porque si nosotros usamos conceptos que vienen más desde una percepción visual de la geomática, voy a hablar de geomática, vuelvo a esto, generalmente llego hasta una parte de la superficie del asunto, no me meto a hacer algo más que un análisis espacial. Esto es una cosa, esto es otra, estoy acostumbrado a usar datos espaciales para mirar. Y si yo me quedo ahí para un estudiante de múltiples características y lo dejo solamente mirando la superficie del asunto y no me meto en profundidad en lo robusto de los datos, le dejo un pedazo. Otro es cuando, con el respeto de mis docentes, me paro en las variables y empiezo a hablar de fórmulas y de ecuaciones, y todos sabemos que nadie de las ciencias geológicas, por lo menos, con respeto de mi formación base, entendió lo que quiso decir el Marce. Pero Marce lo dijo. Pero claro, la matemática y la física de ese mundo son el respaldo de las herramientas geomáticas por detrás. Esas regiones del espectro, eso es física pura. Pero quien no recibe una formación de base en ese asunto, jamás lo va a entender de esa manera. Entonces tampoco está piola, o sea, no está piola ver el análisis de superficie diciendo esto es una cosa, esto es otra, pero tampoco está piola quedarse en la comodidad de, bueno, esta variable funciona de esta manera, se modela de esta otra manera. Porque una parte del aula la perdiste, o sea, no te va a dar, no va a dar la respuesta, y no es que le falten habilidades prácticas y mentales para aprender, no lo recibió, no lo sabe usar. Pero sí es necesario saber sobre las variables, que te van a terminar dando algo a tu problema. Y otra está como ahí, diciendo, bueno, si variables, bueno, análisis espacial, bueno, si variables, y es como que están ahí. Y eso podrían estar como que en el gris de van arrancando hacia este mundo, porque en realidad lo que debería pasar es eso. Lo hice de colores para que se entienda, ¿no? Se entendía una idea brillante, colorida. By Eli, ese mecanismo de pensamiento. Es pensar en esto, la clave para poder enseñar con esa secuencia de campos es pensar problemas complejos, porque para resolver un problema complejo, pues, se necesitan variables.
para resolver un problema complejo y ubicate el área. Decir qué características tiene, qué va a pasar, esta geoforma es la misma que esta otra, y no importa que yo sea de formación base en geología y use parte de mis palabras para decir geoforma, las geoformas nos sirven a todos, las personas. Y también esa variable de resolver los problemas y tratar de problematizar y acordarse de que estamos hablando de un campo, le queda al estudiante, al que viene a aprender. Entonces, centrarse en los problemas complejos para armar aulas podría ser una de las estrategias en las que los docentes empiecen a pensar en cómo formarse y cómo cambiar el aula que tienen asignada para dar clase. Estas cosas no se hacen en absoluto de un día para el otro. Uno no puede transformar un aula. Francisco les mostró una experiencia que tiene desde el 94 a la fecha, donde se fue probando cómo mejorar su forma de enseñar porque le interesaba que su aula se lleve cosas diferentes. Entonces, claramente estos procesos son muy lentos. Y otro detalle, como docentes, si trabajamos en soledad, nadie saca nada. La docencia no es un acto individual, en absoluto. No puede ser percibida como un acto individual, si se quiere hacer bien. Si se quiere hacer de otra manera, bueno, requiere de muchísimo trabajo en equipo. Y acá hay otro detalle más, en el que me puedo quedar y meter, que es que las personas no aprendemos de la misma manera por la edad que tenemos y también por el medio. Estamos en un espacio en el que los tenemos a Tom y Sabrina tratando de ver si hay alguien ahí de las... ¿Cuántas almas hay? 69 almas que quizás están escuchando esto como radio mientras ponen algo en la compu para terminar de trabajar, pero querían estar en la escuela, pero querían estar allá, entonces están con el permiso y están participando en un congreso desde su casa, con el mate y probablemente en pantuflas. Yo lo hago, y están acá. Entonces, esas personas de la pantalla, si están presentes, deberían ser consideradas, si lo estamos pensando como un congreso, como están acá todos mis sobrinos mirando la cuestión, pero en clase también. Si estoy hablando de un formato híbrido, esa gente se tiene que sentir especial, y ustedes acá, pues también, lo mismo. Entonces, esa estrategia de enseñanza es diferente a que esa parte no exista, la parte virtual, y estemos solo estas personas acá hablando. Y otra cosa muy importante, una cosa es que yo esté acá, dando toda la información, yo soy el centro del poder, un poco más alta que ustedes, y otra cosa muy distinta es que yo esté sentada acá, y que estemos hablando en una ronda. Son diferentes estrategias para pensar algo presencial. Son detalles comunes, ahí ya me perdiste, sí, ya me perdiste, la hice difícil. Entonces, ahí hay otra cosa. ¿Y qué pasaría si yo estoy solo virtual? Bueno, no voy a poder hacer tanto zoom, pero yo estaría pegada a la pantalla diciendo, ¿entendieron bien? ¿Y vieron algo por ahí? Fíjate desde ahí en tu casa, vos tal, ¿qué hiciste? Entonces, cambia. Y la enseñanza virtual es eso. Te tenés que valer de herramientas que son muy diferentes a las que uso acá. O sea, esta presentación estática es hermosísima, divina. ¿Para quién? ¿Para alguien virtual? No, me pasan la filmina y yo digo, ay, por favor, que termine. O no me puse un dibujito, un memecito, algo que me levante el alma, si no está hablando. Entonces la educación también tiene que ver con el formato de enseñanza. Entonces, si decimos, bueno, yo voy a enseñarle a un montón de gente virtual, no solo es la estrategia de pensar los problemas, sino la estrategia de enseñanza. Y entonces ahí metemos otra palabra que se denomina didáctica. ¿Y quién nos enseñó didáctica a los que trabajamos en el área? Pues nadie, no estaba en nuestra formación. Entonces, ahí viene, si cruzan a un pedagoga caminando, salúdenle bien, pues tiene un montón de información que ustedes no conocen y les puede venir bien. No le exploten. Un beso para Rodri, no le busquen. Entonces, ahí empieza a haber como un submundo dentro del mundo, desde donde empezamos, que estábamos hablando de especialistas que debían formarse. Conclusión. Estoy casi bien. Pasa que tengo que hablar las propuestas, lo prometí. Ya les voy a mostrar un ejemplo con eso. Esto no es Almen, que hace cosas de educación y molesta con el asunto, y a las personas que organizaron este espacio se les ocurrió que era una gran idea que Almen venga a hablar.
Yo soy un ser humano que le interesa ese tema, o muchos otros seres humanos que les interesa lo mismo. Pero en realidad la educación es un asunto que nos debería interesar a todas las personas que nos dedicamos a este campo. Tanto las que aprenden, pensando en esto de, a mi plan le faltó el problema, chiquis. Mejor lo voy a agregar acá para que se vea en recuadro gigante que mi problema es este, y una foto de la corzuela, porque puse ese ejemplo, un abrazo para Luna, está bueno para que entiendan que yo quiero estudiar este bicho. Con el respeto de quienes hacen biología, y no sé si les agrada tanto que usemos la palabra bicho. Pero es un problema en el que yo quiero resolver y que lo quiero mostrar. Y con todo respeto, si yo me dedico a la física de la atmósfera y voy a usar datos espaciales, o voy a ver cómo son las corrientes y pongo unas gráficas que indiquen que este es mi mundo. Y sí, capaz que está recontra lleno de variables que están más corriendo para el lado de la física y la matemática, pero la problematizo y te pongo, mira, en tu casa, si vos tenés esta información, te va a servir para eso. Entonces, quien no tiene nada que ver con tu asunto, entiende que tu problema complejo está en un mundo en el que se pueden manejar. Si no, este campo habla de esta manera, nadie le entiende, este otro habla fácil, no le prestemos atención, y este que está intermedio no se decide. Entonces es como nunca hay una familia acá de gente que piensa diferente. Entonces es una responsabilidad de las comunidades que trabajamos con datos espaciales para resolver diferentes problemas, debería respirar cuando hablo, tratar de pensar cómo enseñar, de acuerdo a la gente que viene a aprender. Y antes de irme, voy a aprovechar para contarles algunas propuestas que tenemos en el Gulich para darle pie a mi colega Maxi, que le va a hablar a una escala así como súper gigante, sobre otras propuestas que están en una escala mucho mayor. Voy a usar números para que también esto que estoy tratando de compartirles se entienda que es también diferente. No es solo que es un especialista dando clase, el medio en el que da clase, sino la cantidad de gente que le da clase. Que ese es otro asunto, porque no es lo mismo enseñarle a 2 personas que a 195. Un abrazo para la gente de educación a distancia, y cuando la unidad de formación masiva le diga el número de alumnos, ya no sé cómo le vamos a preguntar a la gente de la UFM cómo hace para dar clase con tanta gente preguntando cosas. Pero si una estrategia educativa está bien aplicada, todo es posible. Entonces, voy a ir bajando. En realidad lo debería haber hecho al revés, pero me di cuenta después que debería haber empezado lo más chiquito y de repente después hacían un recreo, le escuchaban al Maxi y decían, ah, mira cómo aumenta la escala, pero me confundí, Maxi, si estás en pantalla te pido 1000 disculpas, la próxima la organizo al revés y aumentamos la escala. Pero de acá, o sea, ustedes deberían cortar acá, en la charla que sigue, y pensar la escala mucho más, no como lo hice yo, que la voy a achicar. 195 personas promedio, desde 2019, y como requisito el secundario. Eso es importante, porque eso marca la variabilidad de personas que puede tener el aula. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién tira? A ver cuántas personas más o menos. Es un promedio, está hecho desde el 2019 a la fecha, mire las cohortes, hizo un promedio de las personas que recibía esta propuesta disciplinar del Gulich. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la propuesta disciplinar educativa? Pueden tirar un nombre. En la diplomatura, sí. Y fíjense, aprender herramientas geomáticas, aplicarlas en la resolución de problemas complejos. Son problemas generales. Nosotros estamos trabajando en llegar a ese objetivo de a poquito, muy de a poquito, porque sí, tenemos que enseñar a usar las herramientas. Nosotros enseñamos al QG, el R, que es la región del espectro, todas esas cuestiones, y al último del camino, pues, en algún momento intentamos lograr, tratar de resolver un problema que el estudiante elija. Hay una tutoría cada 60 personas, esto también fue una construcción de nuestra área de trabajo, creciendo de a poco, no es que se nos ocurrió que ese era el número de personas que funcionaba, lo fuimos probando y fuimos ganando terreno, y ahí se dio. Dura 9 meses y le dedico 10 horas. Esa es otra cuestión. Tiene esas 2 modalidades, tiene un costo, uno puede tener una beca
incluso también puede tener una beca completa, y tiene que tener el secundario completo. Esos son números del hoy, cambian. ...150 personas promedio son los cursos de perfeccionamiento. No les voy a hacer todas estas preguntas de qué hablamos, Los cursos de perfeccionamiento son un pedazo de nuestra diplomatura para algunos casos, son cursos que damos sueltos, y en realidad la diferencia con el caso anterior es que vos te venís y ampliás saberes que ya tenías. No te voy a enseñar a usar el QGIS acá, no debería enseñártelo a usar, sino que nos vamos a centrar en problemas. Y repetimos más o menos la cantidad de docentes, el tiempo de duración es menor, y por supuesto el costo es menor porque estamos hablando de un curso. Y hay becas. Los talleres, lo que no tienen, a diferencia de los casos anteriores, es que quizá tengas que rendir un examen, no hay una nota. Haces un taller, lo experimentás, y eso ya es más específico. Hoy, por ejemplo, tenemos incendios, como una de las actividades que hemos desarrollado, y el taller también funciona como uno de los espacios de la Diplo, que tiene que ver con el análisis de datos espaciales, entonces es algo muy específico. Y la cuestión cambia, depende, porque un docente por tema, o un docente cada 60 personas, dependiendo de si estamos hablando de incendios o si estamos hablando de algo. Miren este numerito. Es casi mentira porque me van a hacer los cálculos, pero yo pongo el 20. Dan clase desde el 97. Primero, o sea que muchas cosas dieron clase. Antes de la maestría. Empezaron a darlas informales, tenían muy poca gente, pero sacándoles un promedio es 20 personas lo que debería pasar. En pandemia ese número creció mucho por las clases virtuales, pero igual no es un número manejable por la intensidad. Ya les muestro la intensidad. Son los cursos de posgrado. Acá se arma una mezcolanza, porque hay cursos de formación básica, cursos de formación más avanzada, dependiendo cuál sea el asunto que hay que resolver. Fíjense la cantidad de personas. Un docente cada 10 personas. Estamos hablando de otra estrategia de trabajo. Fíjense la duración, la dedicación. Y esto tiene que ver más con una formación universitaria. Esa es la maestría de aplicaciones, exacto. 10 seres, ahora cada 2 años, en promedio, considerando unos cuantos años de formación, son los que recibe este espacio. Y fíjense, las cuestiones acá con el objetivo general, yo los resumo para usar palabras clave y no usar todos los específicos que tienen, especializarse para el abordaje interdisciplinario de problemas. Entonces, Mariana tiene un problema, Agustina tiene un problema, también tiene otro problema, y en algún momento lo va a resolver, y va a presentar una tesis. Y tienen un docente cada 10 estudiantes, más o menos, un promedio, pero después tienen 1 o 2 orientadores por tesista. Y este detalle es importante. Es recontra necesario pensar quién quiere que nos oriente uno en la tesis. No es un detalle menor, no es un nombre para poner ahí en la lista, porque está todo bien. Y también considerar que dirigir tesis, orientar tesis, me gusta porque esa palabra se la saqué a Manu Miller, que le mando un beso grande, porque me dijo, mi orientador me acompañó, no sé qué, y yo desde entonces me gusta mucho la palabra orientar. Es también un docente. No, de nuevo lo mismo, uno tiene estrategias para enseñar. Está ahí. 8 personas, yo acá no me voy a meter mucho porque están recién entrando, esto no es un promedio obviamente, se acaban de ingresar hace un suspiro, la maestría en sistemas espaciales. Y acá es otro detalle, porque es el detrás de escena. Quienes hacen aplicaciones usan herramientas y alguien las construye. Pues aquí están los especialistas. La estrategia de trabajo de esta maestría es parecida en la dinámica de la experiencia que tiene la maestría de aplicaciones, solo que del lado detrás de escena para poder usar las herramientas. Lo cual está piola, porque ahora que existen en el mismo universo, se pueden acompañar y se pueden mezclar.
Entonces estamos empezando a inaugurar un nuevo mundo de trabajo, donde detrás de escena y en escena se trabaja en equipo, y eso se traslada después a otras escalas más grandes, porque nosotros somos una casita dentro de una casita más grande. Recuerden que los padres y las madres, veamos quién es quién, lo deciden ustedes, están dentro de una institución inmensa que se llama CONAE, que tiene un montón de objetivos. Entonces, si ya está formando, sí, me voy, ya me voy. Y acá, última, ya sé que son un montón, me lo quieren decir que los estudiantes del doctorado son un montonazo, ya sé que son un montón, pero yo quería decir que era de a uno, porque en realidad a esta gente lo que hay que destacar es que hay mucho trabajo individual. Acá vos elegís tu curso, nuevamente, quienes te orientan son recontra importantes en tu proyecto porque son las primeras personas que lo van a mirar. Obviamente hay una cadena de cuestiones, comisión asesora y tal, un montón de años de dedicación, y la dedicación full o no full depende de si trabajamos o no trabajar. El estudiante de doctorado trabajador existe, no le tengamos miedo, es posible, necesita esfuerzo, pero también existe, por supuesto, un estudiante de doctorado que lo hace con una beca. Y virtual presencial es en el caso de este universo del doctorado en geomática. Así que cumplí, hablamos de enseñanza, le hablamos de propuestas educativas que tenemos en el Bullich, y espero, por favor, que se vayan de acá o cierren su compu pensando en que la enseñanza no es algo espontáneo, individual, sino es un pensamiento que tiene que tener una comunidad. Y esta comunidad es muy grande.